Gracias. Hola, muy buenas tardes. Vamos a esperar un minuto para que se están conectando ya todos los asistentes, que teníamos más de 200. Acordaros, por favor, los ponentes de poner el micro en silencio, si podéis mantener la cámara. Bueno, pues ahora sí, si os parece bien, comenzamos por los que habéis sido puntuales. Muy buenas tardes, buenos días en América Latina y bienvenidos a un nuevo diálogo corresponsables. En esta ocasión tenemos la buena suerte de contar con la colaboración de South Pool para organizar este coloquio, este webinario, con el título ¿Cómo avanzar hacia una economía baja en carbono? Contamos, como decía, con más de 200 inscritos, lo que demuestra el interés de un tema que hasta hace no mucho pues no se relacionaba, apenas se relacionaba con el mundo de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, y ahora cada vez se relaciona más, cada vez se está hablando más, lo que da buena muestra de la importancia creciente que tiene y también todo relacionado con la lucha contra el cambio climático. Os recordamos que la etiqueta del evento es Diálogos South Pool, así tal cual como aparece en pantalla, y que especialmente pues vamos a hablar, como decía, de muchos temas correlacionados, como es la compensación de emisiones, la huella de carbono, créditos de carbono, cambio climático y muchos de los otros temas relacionados con un tema que cada vez está adquiriendo más peso. Para ello contamos con ponentes de lujo, con Mauro Acurso de South Pool, con Benjamín Barch de Porsche Ibérica, con Ángelo Sartori de Berra y María José Bonilla de Ayuda a la Nación. Bueno, como el propio Mauro escribía en un artículo que publicamos hace justo un mes con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente en Corresponsables, mientras cada vez hay más empresas y organizaciones que están apostando más por todos estos temas y anunciando compromisos para llegar a cero emisiones netas, todavía son pocas las que están estableciendo objetivos climáticos concretos que hagan realidad esta descarbonización. Por este motivo, el sector privado, también el público y no lucrativo, necesita comprender las complejidades para descarbonizar sus operaciones, mientras que invierte en acciones, en actividades que apoyen una transición justa para todos. ¿Pueden las empresas reducir a cero las emisiones dentro de sus propias operaciones y cadenas de valor? ¿Qué papel juega en este tema la compra de créditos de carbono? ¿Qué tipo de proyectos de acción climática se pueden emitir? Créditos de carbono. ¿Cómo medir la huella de carbono en una empresa, en cualquier organización? ¿Hasta qué punto esto puede ser la solución o parte de la solución para luchar contra el cambio climático? Bueno, estos temas y muchos otros los vamos a ir tratando. Los que habéis asistido a otros webinars de corresponsables ya conocéis la dinámica. Primero lo voy a pedir a cada ponente que haga una primera intervención. Ya les hemos pedido que sean lo más breves posible, para luego dar paso a vuestras preguntas. Así que os animamos a que las formuléis a través del chat de preguntas para que el evento sea lo más dinámico y enriquecedor posible. Vamos a comenzar, por tanto, con Mauro Acurso, el responsable de desarrollo de negocio de South Pool, que nos va a hablar con la ponencia Créditos de carbono, el rol de la compensación de emisiones de CO2 en las estrategias de descarbonización corporativas.
Así que un placer, Mauro, y adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Marcos y muchas gracias a todo el equipo de corresponsables por la organización y a todos los ponentes. Creo que el webinar está bueno porque va a cubrir todo el tema de compensación, por un lado, del lado de un desarrollador y consultor líder como Southpol, que ahora les contaré más, pero también de una empresa líder del sector como Porsche y cómo están viendo la estrategia. También Berra, que es un líder en cuanto a certificación, y Ayuda en Acción, que en este caso va a mostrar cómo es desde el lado de un desarrollador de proyecto. Así que un poco se va a cubrir todos los aspectos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les cuento, ahí está. Les cuento un poco brevemente, voy a hablar muy rápido, pero cualquier pregunta la dejamos para el final, así podemos tener más tiempo para preguntas. Básicamente Southpol es una empresa que justamente ahora estamos cumpliendo 15 años. Tenemos 22 oficinas, yo estoy en la oficina de Madrid y la sede central es en Zúrich, pero tenemos muchas oficinas en el mundo, sobre todo una muy importante es la de Medellín, donde más está el equipo de desarrollo de proyectos ambientales. Y un poco nuestros dos modelos o nuestros dos líneas de negocio son, por un lado, la consultoría ambiental para empresas y, por otro lado, el desarrollo de proyectos, sobre todo los que generan créditos de carbono o bonos de carbono, como también se le dice a veces más que nada en América Latina. Acá pueden ver un poco nuestros clientes, trabajamos con sector privado, pero también con sector público. Y un poco como contexto bien rápido, básicamente estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero y la diferencia entre el pronóstico actual o la trayectoria actual de emisiones y a dónde tenemos que ir para mantenernos en 1.5 grados de aumento de temperatura es muy grande. Como podrán ver, las líneas, una va para arriba y la otra tiene que ir para abajo. Entonces esa brecha entre lo que pasaría ahora en la trayectoria actual y lo que necesitamos ir es lo que se llama la brecha de emisiones y es al final nuestro objetivo final. Lo positivo es que cada vez hay más compromisos corporativos de cero neto, que ahora les cuento un poco más, de objetivos basados en la ciencia. Entonces, los compromisos están ahí, pero claramente ahora necesitamos acelerar la acción más allá de los compromisos a largo plazo. Un poco como resumen de lo que hacemos en Southpol, nosotros le llamamos el camino al liderazgo climático corporativo, que se compone de estos 5 pasos. El primero es medir la huella de carbono y medir los riesgos climáticos para una empresa. Luego establecer las estrategias de reducción de emisiones y los objetivos, sobre todo basados en la ciencia. El tercer paso ya es reducir. Ahí incluimos el tema renovables, el tema trabajar con cadena de suministros y también en los propios procesos productivos. El cuarto paso le decimos el de financiación. Dentro de eso incluimos las finanzas sostenibles, pero también los créditos de carbono como mecanismo para financiar la acción climática, y luego comunicar sobre todo reportes bien especializados en el tema de cambio climático, como son el llamado CDP. Ya entrando en el tema más que nos compete, básicamente, ¿qué son los créditos de carbono? Son certificados que se venden en el mercado voluntario de carbono, que sirven para mostrar el impacto de un proyecto que ha sido verificado, y básicamente esto se equipara como unidad de medida a la tonelada de CO2 reducida capturada. Eso equivale a un crédito de carbono y la idea detrás es que la empresa mida su huella, que tenga, por ejemplo, 1000 toneladas de CO2 un año y lo equipare con 1000 toneladas de créditos de carbono. Un poco, y el objetivo nuestro como consultores es ayudar también a las empresas a que entiendan cómo funcionan los mercados de carbono, en este caso sobre todo el mercado voluntario de carbono, que pueda definir una estrategia de compra, ¿no? Que sepa en qué proyectos invertir, los cuales estén alineados en el negocio, y entender, sobre todo, comunicarlo y también liderar, ¿no? Porque las empresas pueden comprometerse más, no solo comprar créditos, sino desarrollar proyectos desde cero, que es algo que nosotros hacemos también, y realmente meterse más de lleno en el mercado. Un poco se habla mucho de cero neto, y acá es un poco, quizás la gráfica es un poco complicada, pero lo que estamos tratando de mostrar aquí es la parte de abajo es, digamos, la empresa tiene hoy en día unas emisiones que están en lo que se llama business as usual o sin cambiar sus prácticas, que eso hay que bajarlo a través de reducir sus emisiones, que es la parte azul, pero mientras se va hacia ese cero emisiones netas, mientras tanto, que sabemos que eso no es algo que vaya a pasar mañana, ni pasado mañana, ni quizás en 10 años, sino que es un objetivo de largo plazo, sobre todo pensando en 2050. Mientras se va hacia esa reducción de emisiones hacia cero, hay que ir compensando o neutralizando
esas emisiones que no se puedan evitar hoy mismo. Entonces ese es un poco el objetivo, reducir al máximo y compensar lo que no se pueda reducir. Un poco como les contaba, South Pole es líder en el desarrollo de proyectos de crédito de carbono. Tenemos uno de los portfolios de proyectos más grandes del mundo. Acá pueden ver un poco un resumen, que ya tenemos más de 700, si no me equivoco, casi llegando a 800 hoy en día, de proyectos realizados y más de 170 millones de toneladas de CO2 evitadas a partir de todos estos proyectos. Esto lo paso rápido porque sé que Angelo de Berra lo va a contar. Este es un poco el tipo de proyecto que puede emitir un crédito de carbono, desde temas de hogar hasta temas energéticos, soluciones basadas en la naturaleza, cuestiones de la industria, también incluso de agua. Así que esto lo paso por arriba, pero cualquier cosa podemos hablar más en detalle de alguno de estos tipos de proyectos. Acá pueden ver un poco un mapeo de nuestros proyectos en todo el mundo. Y esto, perdón que no llegué a traducirlo, pero la idea es cómo un proyecto puede calificar para emitir un crédito de carbono. Básicamente el organismo que un poco regula estos criterios se llama ICROA, que es una alianza internacional para la compensación y reducción de carbono. Y quizás el más importante aquí es el concepto de adicionalidad, que básicamente significa que un proyecto, para emitir un crédito de carbono, necesita realmente demostrar que esa financiación extra que significa el crédito de carbono y la venta de ese crédito en el mercado, realmente el proyecto necesita esa financiación, que el proyecto no sucedería sin esa financiación extra y también que no sucedería más allá de, digamos que si la regulación, por ejemplo, dice que hay que proteger un bosque, eso no se puede justificar como un crédito porque ya la ley dice que eso tiene que estar protegido. Entonces, el concepto de adicionalidad es la clave, así como otros conceptos más de verificación, de que realmente sea medible, que sea permanente esa tonelada de CO2 que se captura o se evita. Luego, a nivel del mercado de carbono, básicamente el único comentario para ir rápido es que realmente necesitamos que este mercado crezca. Creemos que para mantenernos en el 1.5 grados de aumento de temperatura y no superarlo, el mercado de carbono actual debe crecer 15 veces y realmente estamos viendo una mayor demanda. Hoy en día cada vez son más las empresas que requieren los créditos, así que es un momento de quizás de explosión del mercado. Cada vez se requieren más los créditos de carbono porque en el fondo es la forma más verificable y contrastada de que una empresa puede decir y medir el impacto ambiental en su compensación de emisiones. Básicamente esta es la pregunta que quizás adelantándonos, que suele pasar es si compensar o comprar créditos de carbono para compensar la huella de una empresa es greenwashing. Nuestro mensaje, y aquí tienen un reporte que lo pueden descargar luego también, básicamente es que no, pero siempre y cuando las empresas reduzcan y tengan planes de reducciones, como decía, basados en la ciencia. Mientras realmente haya un plan de reducir, sabemos que las industrias y la mayoría de las empresas no pueden no emitir nada hoy, entonces mientras realmente haya un plan de reducción y se compense solamente lo que no se puede reducir hoy en día, entonces no queremos que sea greenwashing. Y la verdad que lo que vemos es que las empresas que invierten en créditos, al ser un mercado voluntario, suele haber un gran paralelismo entre las que más invierten en créditos con las que más están reduciendo su propia huella. Y un poco los 4 puntos que quizás vale la pena destacar en cuanto a compensación de emisiones es que, por un lado, todavía al no haber un precio del carbono, este mercado voluntario sirve para que las empresas se fijen un precio real a sus emisiones. Una vez que compensan su huella, ven cuánto les costó en cuanto a compra de créditos, y eso ya es un precio que dicen, ok, si yo reduzco esta compra de créditos, al reducir mi propia huella, voy a gastar menos dinero en eso. Entonces, fija un precio, mientras los gobiernos todavía no han puesto un precio del carbono, lamentablemente. Por otro lado, el tema de inversión. Este mercado y los créditos sirven para financiar proyectos muy importantes, de proteger áreas claves. Entonces, es básicamente una herramienta, un mecanismo de financiación. Básicamente, el tercer punto es la acción, que como les decía, hoy en día, lamentablemente, la mayoría de las empresas no pueden emitir nada, entonces les permite, al compensar su huella, hacer algo hoy mismo y no retrasar la acción. Y sobre todo a nivel solución, que hoy vamos a ver, por ejemplo, en la presentación de Ayuda en Acción, que los créditos sirven para financiar proyectos más innovadores, con el tema de manglares, o sea, es una solución que permite apoyar financiera
y técnicamente distintas reducciones de emisiones. Y ya para terminar, un poco la visión de South Pole es que combatimos el cambio climático, pero también la desigualdad, porque el ideal inicial del mercado del carbón era justamente financiar acción climática en los lugares donde más lo necesitan, que suelen ser países en desarrollo. Entonces creemos que la financiación climática van de la mano con la reducción de la desigualdad a nivel global, y sabemos que lamentablemente los países que menos están causando la crisis climática son los que más van a sufrir y ya están sufriendo las consecuencias. Entonces para nosotros también es una cuestión de igualdad global. Así que aquí dejo y espero cualquier pregunta, y tienen cualquier cosa mis datos de contacto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Ya están llegando las primeras preguntas en el chat, así que no, muy interesante lo que apuntas de un tema que no para todo el mundo es conocido. Me quedo con algunas ideas que, si os parece bien, luego profundizaremos también en el coloquio, con esa idea de que mientras se va hacia cero emisiones netas, como un objetivo a largo plazo, hay que ir reduciendo al máximo y compensar lo que no se puede reducir. Yo creo que eso es algo clave, ¿no? Que a veces se ve la meta tan lejana, tan difícil, pues bueno, se hace camino a andar, como decía el poeta, y es un poco en esa línea, ¿no? También con esas ideas que has apuntado sobre la importancia de comunicar los avances, de liderar, de esa idea de greenwashing, que luego, si os parece bien, también abordaremos. Y bueno, os recuerdo de nuevo la etiqueta del evento, Diálogos South Pole. Ya contamos con más de 100 asistentes, así que muy interesante. Y vamos a dar paso a Benjamín Bars, responsable de movilidad inteligente, más o menos la traducción. Que estuve la semana pasada en un coloquio ahí con la RAE, y nos pedían que siempre intentásemos hacer el esfuerzo de traducir al español. Y bueno, él nos va a hablar en su ponencia, pues el caso de Porsche Impact para empoderar a los usuarios a compensar su huella de carbono. ¿Qué hace una empresa como Porsche y su estrategia de compensación, y con esa plataforma que permite a los usuarios compensar, lo que nos ha parecido muy interesante? Así que, Benjamín, cuando quieras, todo tuyo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, y primero de todo, bienvenido de parte de Porsche América a todos los participantes, y gracias a corresponsables y a South Pole por darnos esta posibilidad de presentar aquí nuestro plan de sostenibilidad realmente. Mauro, si quieres pasar a la siguiente página, donde básicamente quería comentar que Porsche tiene un plan concreto, y como no puede ser diferente, como una empresa alemana, tenemos también una visión cómo vamos a llegar a esta meta. Como hemos comunicado hace un par de meses, nuestro objetivo es llegar a unos CO2 neutro en 2030. Y para eso, obviamente, tenemos que cambiar el futuro del vehículo deportivo. Eso es nada más ni nada menos de nuestro objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si pasamos a la siguiente página, os enseñamos de que realmente trabajamos en varios puntos. Desde la cadena de suministro, donde acabamos también de pedir a todos los proveedores que usamos para tanto la fabricación de los vehículos como los servicios, y cualquier proveedor que quiera trabajar en futuro con Porsche, pues les exigimos que pasen a la energía verde como un primer paso. Obviamente, el objetivo final es de que todos los suministros y todas las participaciones que tenemos sean neutros en CO2. Y también en la producción. Estamos implementando cada vez más nuevas medidas para que la protección del medio ambiente en la producción de nuestros vehículos tiene un factor clave y importante. Como ya hemos comunicado también, la producción del Taycan, nuestro primer vehículo eléctrico 100%, es completamente neutro en la fabricación. No solo en la fabricación de nuestra fábrica, sino también todos los suministros para que el vehículo salga de la producción. Pero obviamente no paramos solo aquí. No es solo que toda la producción y toda la cadena de valor está neutro en CO2, sino también durante el uso del vehículo. Y obviamente ahí el reto es todavía más grande. ¿Cómo llegamos a este neutro de CO2
en toda la fabricación y todos los vehículos que ya están en la carretera. Como información clave aquí es un 70% de todos los vehículos que hemos fabricado jamás en los más que 60 años de historia que tiene nuestra empresa siguen siendo en la carretera, un 70%. Eso obviamente es diferente a otros fabricantes. Entonces aquí no solo podemos trabajar con la electrificación, que es un punto clave, sino también tenemos que trabajar de que los clientes pueden utilizar otras medidas para compensar o para evitar el CO2. Aquí trabajamos en dos medidas. Uno, que es el desarrollo y la fabricación de e-fuels, que ahora explico un poco más, y la otra es Porsche Impact, que voy a explicar también un poco más adelante cuál es el proyecto. Si pasamos a la siguiente página, hablo de la electrificación. Como podéis ver, estamos en un camino muy importante de electrificación. Ya en 2019, el 33% de todos los vehículos que vendíamos eran o bien eléctricos o bien enchufables. Este año de 2021, ya más del 50% de todos los vehículos que vendemos en España y Portugal van a ser electrificados, en gran parte eléctricos. En el 2023 introducimos el Macan eléctrico y ahí hacemos un salto importante a los vehículos eléctricos. El Macan es el vehículo que más vendemos en nuestros mercados. Y el objetivo para el 2028 es llegar a casi un 90% de los vehículos que sean electrificados. ¿Cómo lo conseguimos? En la siguiente página os enseñamos de que trabajamos en España en un plan muy clave de electrificación. Las barreras actuales que existen son sobre todo los puntos de carga, que no existen suficientes puntos de carga que una gran parte de nuestros clientes optan por vehículos eléctricos. En el año pasado lo hemos cambiado. El año pasado ya terminamos con más de 33 puntos ultra rápidos. ¿Qué permiten estos puntos de carga ultra rápidos? Permiten que cargamos un coche eléctrico de 20 a 80% en menos que 20 minutos, que es una parada normal en un viaje de 500 kilómetros o más. Y creemos que así, con estos puntos ultra rápidos, podemos convencer a la gran mayoría de nuestros clientes a utilizar un vehículo eléctrico que obviamente ya es neutro en la producción, que es muchas veces una duda que tienen muchos clientes, y que también va a ser neutro en todo el uso, porque toda la energía que usamos para la recarga en estos puntos es renovable. Y como podéis ver, el crecimiento de los puntos de carga va a ser bastante grande. Este año vamos a más que doblar los puntos, vamos a llegar a 71 puntos de carga ultra rápida y el año que viene vamos a llegar a casi 100 puntos de carga ultra rápida. Con estos puntos cubrimos el 100% de los viajes de larga distancia de nuestros clientes. Si pasamos a la siguiente página, explico que tenemos también un proyecto de crear e-fuels. E-fuels son combustibles que están creados a base de CO2 que capturamos de la atmósfera. Junto con Siemens Energía, estamos trabajando en un proyecto clave para el 2022. El año que viene tenemos el objetivo de producir 150.000 litros de carburantes a base de CO2 capturados de la atmósfera. Pero no vamos a parar ahí, porque los 150.000 litros, para que os hagáis una idea, van a ser suficientes solamente para lo que usamos nosotros en las carreras de nuestros clientes. Entonces, vamos a crecer más. En el 2025 tenemos el objetivo de tener 55 millones de litros producidos anuales de e-fuels. Y en el 2026 trabajamos para tener 550 millones de litros de e-fuels. Si pasamos a la siguiente página, hablamos también del Porsche Impact. Aquí trabajamos junto con South Pole y si pasamos a la siguiente página os explico un poco más en detalle que este proyecto es obviamente un punto clave también en la estrategia de Porsche, de la estrategia 2030. Porque la sostenibilidad es un valor clave y como he presentado antes,
tenemos el objetivo de llegar a una empresa neutro en CO2 en el 2030, no solo en la fabricación, sino también en el uso. Si pasamos a la siguiente página, podéis ver de que junto con South Pole ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de comprar certificados y invertir básicamente en proyectos que están garantizados por South Pole para reducir esta huella personal de CO2. Pero no solo trabajamos eso para nuestros clientes, sino también nosotros invertimos en este proyecto. Por ejemplo, toda la carrera que tenemos con nuestros clientes, que llamamos Carrera CAP, pues utiliza estos proyectos para compensar la huella de carbono antes de que tenemos la fabricación de e-fuels. Y aquí también reclamo lo que decía Mauro, que aparte de utilizar obviamente estos proyectos para CO2 que no podemos evitar hoy en día, tenemos un plan que cómo podemos evitar el CO2 en el futuro. Yo creo que aquí un punto clave es el compromiso de nuestros clientes. Tenemos la suerte de que como marca clave en la automoción, tenemos un compromiso muy alto del cliente, pero lo conseguimos también porque seguimos actualizando. Una vez que el cliente participa en el Porsche Impact, seguimos actualizando sobre los proyectos que están implementados por South Pole. Avisamos al cliente y comunicamos frecuentemente actualizaciones sobre estos proyectos. Y así conseguimos que el cliente sigue con su compromiso y sigue en el tiempo con estos proyectos. Pasamos a la siguiente página y eso es también la última página donde quiero dar algunas métricas. Ya estamos en varios mercados y próximamente vamos a implementar también este proyecto en España y Portugal. Y en los últimos 4 años hemos evitado o hemos reducido la huella de carbono con más de 46.000 toneladas que hemos compensado con estos 7 proyectos que hemos implementado junto con South Pole. Nada más que creo que me he quedado muy breve para que podamos tener luego también tiempo para preguntas y paso otra vez a Marcos. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Benjamín. Yo sé que el esfuerzo de sintetizar algo como lo que estáis explicando no es fácil y por ello lo agradecemos porque vamos, están quedando muy claros algunos mensajes. Me ha parecido muy interesante, especialmente cómo trabajáis el tema, cómo buscáis que los proveedores se pasen a la energía verde. Esa idea con la cadena de suministro que tanto se habla desde hace mucho tiempo en la responsabilidad social y la sostenibilidad, pero que no es nada fácil llevar a la práctica, como tampoco lo es extenderlo pues al compromiso de los clientes, ¿no? Involucrarlos, contar con ellos y es una manera de sensibilizar muy importante y de llevarlos un poco a esa línea, ¿no? Y luego todo lo que apuntabas de cómo estáis integrando la sostenibilidad como valor clave de marca, intentándola integrar en todas las iniciativas de la compañía. Seguiremos luego ahí en el coloquio con ello. Bueno, acordaros que lo que os decía de la etiqueta, del hashtag, contamos como siempre, que creo que no lo he comentado antes, con la traducción simultánea a la lengua de signos, con Signar. Gracias, Elena, por tu participación. Siempre pensamos que es fundamental que los eventos también sean sostenibles en su propia producción. Así que muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a Ángelo Sartori, al director regional de Berra, con la ponencia de créditos de carbono para alcanzar los compromisos de carbono neutralidad. Así que, Ángelo, pues también encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Marcos. Y primero quiero manifestar mi impresión desde el punto de vista positivo de que haya interpretación con lenguaje de señas. Al menos en lo personal es el primer webinar en el que estoy con algo así y me parece sumamente relevante para la inclusión y para que todos puedan participar. Así que felicito al de la idea, felicito al intérprete. Tiene una tarea difícil porque no debe ser fácil interpretar a un chileno, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo en hablar castellano lo más neutral posible.
Bueno, se está viendo la presentación y aparentemente se escucha bien lo que estoy diciendo. ¿Me confirmas eso, Marcos, por favor? Sí, sí, se escucha perfectamente y tranquilo que se entiende perfecto el chileno. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores y especialmente a Mauro Gacurso de Sao Paulo, que fue quien gentilmente nos invitó a este evento, y también a las personas de corresponsables que han organizado muy bien todo lo referente a nuestra participación como panelistas. Alguien me está avanzando la presentación, así que le pido si por favor puede ir a la segunda lámina, que es la agenda. Básicamente acá yo he dividido la presentación en 3 temas puntuales, como en todo. Primero presentarnos, después voy a hablar específicamente de nuestro programa BCS, que obviamente tiene una relación directa con la generación y la certificación de créditos de carbono asociados a ciertos tipos de proyectos, y finalmente algo muy genérico respecto a la demanda de estos créditos de carbono, que creo que ya en las 2 presentaciones anteriores de alguna manera se han abordado. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les decía, siempre hay que presentarse cuando uno está en un lugar donde no necesariamente todos nos conocen. Y quiero explicar a los participantes de que Verra, primero, es un organismo no gubernamental, es una ONG con sede en Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C., pero tenemos personal trabajando en diversos otros países, como es mi caso, que trabajo desde Santiago de Chile, en Latinoamérica. Nosotros manejamos programas de certificación de distintos ámbitos, pero siempre asociados a temas ambientales, sociales y desarrollo sostenible. Ese es como el corazón de cada uno de nuestros estándares, que ahí ustedes en la presentación ven los logos de los 7 distintos estándares que manejamos, y marcado aparte el estándar BCS, que es en el que me voy a centrar principalmente. Quiero mencionar de dónde proviene nuestro financiamiento, porque muchos siempre nos consultan de eso y a veces nos confunden con consultores o que desarrollamos los proyectos, y no es así. Nuestro financiamiento proviene precisamente de las tarifas que se pagan por parte de los desarrolladores de proyectos al momento de utilizar y aspirar a tener la certificación de alguno de los programas. Eso es lo principal, y en segunda medida también tenemos aportes financieros a través de fundaciones filantrópicas y gobiernos que desean que desarrollemos algo para ellos en términos de lo que nos compete como administrador de estándares. Dentro de los 7 programas que manejamos, yo ya les decía que está BCS, o en castellano el estándar de carbono verificado, que es nuestro programa primero más antiguo y que además permite emitir créditos de carbono o unidades de carbono verificado, BCUs, como les llamamos nosotros, que son factibles de transar en los mercados y que se asocian al eje central de este evento, en función de que muchas empresas y corporaciones los emplean para alcanzar sus metas de carbono neutralidad. Entonces ahí nos vamos a centrar ahora en BCS, y les pediría la siguiente lámina, por favor. Respecto al programa BCS, primero contarles que hay poco más de 1.700 proyectos ya certificados con este estándar en alrededor de 80 países, que incluyen países desarrollados y países en desarrollo, y se han emitido sobre 700 millones de créditos de carbono a la fecha. El funcionamiento del programa, para que se entienda en general, se basa en 4 pilares fundamentales que están graficados en el círculo en esta lámina, donde en el centro está el estándar propiamente tal. El estándar, ¿qué es lo que implica? Implica la definición de los requerimientos generales de funcionamiento del estándar y los procesos que todo proponente de proyecto que aspira a emitir créditos de carbono tiene que seguir. Eso es igual para todo tipo de desarrollador de proyectos, ya sea privado o el sector público. También dentro de los pilares está la evaluación independiente, que no es la que hacemos nosotros como Verra, porque nosotros manejamos el estándar, y la evaluación independiente la tiene que hacer alguien más para cumplir con reglas internacionales de buenas prácticas en términos de que no haya conflicto de interés. Y esa evaluación independiente está reflejada en celeste en el círculo, y la deben hacer auditores que estén calificados y acreditados según el tipo de proyecto que aspira a certificarse. Muy distinto es certificar un proyecto de bosques que un proyecto de energías renovables, por ejemplo. Entonces, un auditor no necesariamente puede certificar todo lo que venga. Posteriormente, el programa BCS también dispone de metodologías
que está graficado en verde en el círculo, para realizar la contabilidad de carbono, lo que es básico para determinar de una manera técnicamente sólida que la cantidad de créditos de carbono que cada proyecto genera son reales, y no que se generen créditos que están basados en, como se denominan algunas partes, aire caliente. Y finalmente el programa cuenta con un sistema de registro, que está en la parte azul inferior del círculo, que permite listar los proyectos y también dar seguimiento a las transacciones que los desarrolladores de proyectos, los titulares de los créditos, hacen con inversionistas y compradores finales, por ejemplo, para alcanzar la carbono neutralidad, ¿ya? La siguiente lámina, por favor. Esta lámina muy sencillamente quiere mostrar los tipos de proyectos que pueden emitir créditos de carbono con base ABCS, y que están enmarcados en algunos alcances sectoriales que se permiten, en donde, por ejemplo, destaca el tema forestal. ¿Por qué destaca? Porque hay una gran cantidad de proyectos, 200 aproximadamente, que están vinculados a proyectos forestales o proyectos asociados a la naturaleza. Y más recientemente se han sumado proyectos asociados a humedales y también a proyectos asociados a la agricultura. Y eso es muy importante en términos de que los compradores y los inversionistas hemos visto que cada vez más buscan proyectos bajo el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente buscan este tipo de proyectos asociados a soluciones basadas en la naturaleza porque tienen un buen relato en términos que proveen beneficios más allá del carbono, por ejemplo, de índole social, como por ejemplo el apoyo al financiamiento de comunidades rurales vulnerables, y también proveen beneficios de índole ambiental, como por ejemplo la protección de cuencas y microcuencas que ayudan a regular el régimen hídrico de una localidad en particular. La siguiente, por favor. En resumen, yo sé que esta lámina es un poco agobiante, yo voy a compartir la presentación y pueden revisarla en detalle, pero acá simplemente quiero dar como señal todo el proceso que implica emitir un crédito de carbono de un proyecto y que es bastante riguroso. Acá es importante que sepan que el proceso, en resumen, consta de 6 etapas secuenciales, donde algunas de ellas se pueden en la práctica hacer en paralelo según el tipo de proyecto y el trabajo previo que haya hecho el interesado, con la finalidad de ganar un poco de tiempo. Y las 3 primeras fases, que están en la lámina en rectángulos amarillos, son responsabilidad prácticamente exclusiva del titular del proyecto hasta esa etapa. Ellos deben realizar, los proponentes de proyecto, un análisis de factibilidad, elegir qué metodología es la más adecuada, y por supuesto escribir en una plantilla que nosotros disponemos la descripción del proyecto. Por lo tanto, todo eso es responsabilidad de quien quiere hacer el proyecto como tal. Después, las etapas 4, 5 y 6 de la parte inferior de la lámina ya implican un trabajo de interacción del proponente de proyecto, primero con nosotros, en términos de abrir una cuenta en el registro, y que presenten y logren aprobar documentos administrativos y técnicos pertinentes. Segundo, en la fase número 5, los auditores tienen que evaluar el proyecto en términos técnicos y con revisiones de campo. Y ahí el titular del proyecto debe dar cuenta de eso. Y además se adiciona una consulta pública que exigimos nosotros, en donde el titular del proyecto debe responder a diversos comentarios que cualquier persona puede hacer, obviamente dentro de la pertinencia del proyecto, respecto a una iniciativa que busca generar créditos de carbono con nosotros. Y finalmente, tras cumplir todas estas etapas, es cuando el titular del proyecto puede emitir los créditos de carbono correspondientes para su transacción. Eso resumidamente como ciclo de proyecto. La siguiente, por favor. Acá quiero dar algunos ejemplos corporativos de demanda por créditos de carbono y metas de carbono neutralidad. Bueno, lo anterior ya lo han explicado y hemos explicado hasta ahora cómo proveer oferta, cómo generar los créditos. Pero obviamente esto no sería de ninguna utilidad si no hubiese una demanda por créditos de alta calidad. Y en esta lámina hay algunos ejemplos de empresas específicas con sus respectivos anuncios públicos que detallan, por ejemplo, montos a invertir
fechas de cuándo planean lograr sus metas de carbono neutralidad, y algunas empresas incluso detallan qué tipo de créditos quieren, es decir, de qué tipo de proyectos. Por ejemplo, en la lámina sale la mención a Microsoft, que menciona explícitamente que se centrarían en adquirir créditos de carbono de soluciones, de proyectos basados en soluciones con vínculo en la naturaleza. Esta lámina solo es un resumen de la realidad actual, basada en el sector tecnológico, aviación, banca y finanzas, entre otros. Como les digo, esta presentación queda para todos disponible y pueden ver el detalle de cada una de las empresas que nosotros simplemente resumimos acá. La siguiente, por favor. Esta es mi última lámina, busca mostrar gráficamente la tendencia de emisión de créditos para nuestro programa en el periodo 2009 a 2020, es decir, una serie de tiempo de 11 años que me parece un periodo adecuado para más o menos entender el pasado y con eso proyectar lo que concierne al futuro. Y ustedes pueden ver que hay un crecimiento sostenido desde 2016 en adelante. La gráfica muestra de manera separada los proyectos que vienen de proyectos de uso de la tierra, bajo la nomenclatura AFOLU, y aquellos de otros sectores, para que también se hagan una idea en función de lo que hemos ido destacando respecto al interés de las empresas de adquirir este tipo de unidades basados en la naturaleza para cumplir sus metas de carbono neutralidad. Y cierro simplemente diciendo que vemos desde Verra un dinamismo enorme en los últimos 4 o 5 años, ahí se refleja desde el 2016 en adelante, con proyecciones futuras que para nosotros son prometedoras. Primero, por compromisos del sector privado, hay en el panel sector privado que ha mencionado precisamente lo que estoy yo acá diciendo. También varios gobiernos avanzan en promover mecanismos de carbono neutralidad e incluso mercados de carbono domésticos locales, configurándose un escenario propicio para emplear este tipo de mecanismos. Es decir, los créditos de carbono y los mercados afines para impulsar lo que se plantea como eje central de este seminario, es decir, avanzar hacia una economía baja en carbono, evidentemente están relacionados, y es ahí donde estamos trabajando desde nuestro ámbito de acción en certificar para que se emitan créditos de carbono con toda la integridad ambiental que eso necesita. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ángelo, también por ese esfuerzo de síntesis muy interesante. Hay muchísimas cosas que los que somos quizá más profanos en el tema se nos están aclarando. Están habiendo muchísimas preguntas del público, lo que demuestra el interés. Luego, enseguida voy a dar paso a la última ponencia, no por ello menos importante, y enseguida demos paso a las preguntas. Si acordaos, por favor, eso de hacer preguntas pues breves, y vamos a intentar responder en el tiempo que nos quede el mayor número de ellas. Igualmente ya veis que todos están poniendo los emails, y también por el privado y por el grupo también se pueden hacer comentarios. Vamos a dar paso a María José Bonilla, a la responsable de Cambio Climático y Gestión de Riesgos en Ayuda a la Acción en Honduras. Encantado, María José, también de conocer pues desde Hola. Una ONG tan conocida como, y además que estás en campo, que ya sabemos que estás ahí en campo, como hay que estar, así que un placer tenerte se cayó con el nosotros internet. y adelante. Hola, buenos días, Marcos. Es un gusto estar aquí. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Yo estoy en territorio justamente del proyecto que les vengo a comentar esta mañana, el proyecto Carbono Azul y otros ecosistemas en la Mosquitia. Y me encuentro justo también trabajando, se los voy a mostrar en un momento acá. Estamos en la comunidad justo con el equipo de Saupol. Aquí está Milena Gudedo. Ahí está Marcela y pues Kenny, que es el equipo que tenemos ahora justo en territorio para poder desarrollar actividades junto con las comunidades. Bueno, pues voy a arrancar. Efectivamente, nosotros somos una Fundación Ayuda en Acción en Honduras. Pues hemos trabajado en el territorio ya por más de 10 años. Y hemos generado una alianza junto con la empresa Saupol para poder desarrollar este proyecto, justamente un proyecto de bonos de carbono que venga a beneficiar a las comunidades misquitas. Pues buscamos pues justamente la certificación de las acciones relacionadas con la reducción de emisiones,
La Musquitia hondureña se encuentra ubicada en el departamento de Gracias a Dios y cuenta con una riqueza natural pues enorme. Tenemos grandes bosques, diferentes tipos de bosques también, entre ellos los manglares, que son sumamente importantes para el tema de mitigación del cambio climático. Entonces, justamente por eso se llama nuestro proyecto Carbono Azul, pero a la vez también buscamos la protección de otros ecosistemas más terrestres, como el bosque de pino y el bosque latifoliado. Entonces, pues las comunidades se encuentran bastante contentas porque ya tenemos una jornada larga de trabajo, ya llevamos una semana acá, pero esto es un proceso bastante largo que hemos venido desarrollando. Siguiente. Pues dentro de las actividades que más fortalecen el proyecto, y creo que las actividades que más les parecen a las comunidades, ¿verdad? Las comunidades misquitas, es el fortalecimiento de la gobernanza compartida. Este tipo de proyectos a nivel comunitario buscan eso, el poder fortalecer todo un sistema, especialmente trabajando con población indígena. Lo que más que, o sea, siempre hay que tener el respeto, ¿verdad? De las autoridades y la gobernanza que se maneja desde la ideología pues todo ese tema de la cosmovisión indígena, como ellos lo manejan, pero a la vez el proyecto busca justamente poder fortalecer toda esa cosmovisión, toda esa gobernanza territorial y toda esa estructura que ya los pueblos indígenas tienen. La restauración ecológica y cultural de los bosques también, ¿verdad? Apunta a poder recuperar toda la parte ancestral o cómo las comunidades ancestralmente y culturalmente han venido cuidando y desarrollando medios de vida alrededor de ecosistemas pues tan ricos como los bosques y se han logrado todavía mantener ahí. Sin embargo, eso no significa que estos ecosistemas están amenazados en este momento. Y es justamente el objetivo del proyecto, ¿verdad? Poder reducir esa amenaza y poder fortalecer a las comunidades para que logren, pues, seguir trabajando y seguir desarrollando todas estas acciones de protección forestal. Por otra parte, también dentro de las actividades encontramos los sistemas productivos sostenibles que apunten a poder contribuir hacia la seguridad alimentaria de las familias. Pues la Musquitia, aunque es muy rica en recursos naturales, es una zona bastante compleja, el acceso es complejísimo, el poder estar aquí en las comunidades. Ya el equipo de Saupol ha venido conociendo todo este proceso y también debido pues a ese montón de cosas existen bastante pobreza en las familias y esta actividad de seguridad alimentaria es una actividad bastante importante dentro del proyecto. Los saberes tradicionales y la educación, pues en esta actividad justamente creo que es parte de las acciones que nos encontramos desarrollando justamente en este territorio, el poder ir fortaleciendo sobre estas capacidades, el fortalecimiento de sus conocimientos en cuanto a lo que es cambio climático, lo que es un bono de carbono, lo que es un mercado de carbono. Y con ellos hemos llegado a la conclusión, comentarles pues que a ellos no les gusta llamar este proyecto como una venta como tal, que vamos a hacer una transacción de bonos. Ellos dicen, vamos a recibir contribución por seguir cuidando nuestros bosques. Entonces, aunque nosotros sabemos que al final pues lo que ocurre es prácticamente una venta, a ellos no les gusta llamarlo de esa manera, sino como estoy recibiendo una contribución porque estoy cuidando un ecosistema que al final no solo es importante para mi comunidad, sino que es importante para el mundo, porque está desarrollando una función que está mitigando este gran problema del cambio climático. Siguiente. Pues para que se ubiquen un poquito dónde estamos en este momento, este es Honduras, ¿verdad? El mapa de Honduras, y justamente la parte naranja que ustedes ven que está grande,
es el departamento de Gracias a Dios, donde se ubica la Musquitia hondureña. El área del proyecto, pues tenemos alrededor, donde en todo el territorio, 850,000 hectáreas, entre las que se incluyen 5,000 hectáreas de bosque de manglar, ¿verdad? Lo que más que todo causa aquí la amenaza de la deforestación y la degradación es la agricultura y la ganadería, ¿verdad? No tanto por las comunidades misquitas, sino por otras personas de otros departamentos de Honduras que han migrado hacia el territorio a desarrollar estas prácticas. Entonces también ahí hay tenemos actores importantes a los cuales también sumar en este proyecto. Pues los ecosistemas, ya se los he mencionado, los 3 tipos de bosques, y la población con la que trabajamos, aunque el grupo mayoritario es la población del pueblo indígena Misquito, también encontramos otro pueblo que es el pueblo indígena Pech, y hay otro pueblo más pequeño también que es el pueblo indígena Tahuaca. Entonces, estamos trabajando con 3 poblaciones indígenas y pues en una área bastante grande. Siguiente. Los participantes del proyecto, pues es la comunidad, la población de las comunidades, porque justamente de ellas es el proyecto, ¿no? Son todos estos 3 grupos indígenas que les comenté y que estamos en alianza con la Fundación Ayuda en Acción, pues que nosotros ya estamos en este territorio desde hace más de 10 años, desarrollando varios programas también en la mejora, ¿verdad? En el tema de protección de los derechos de la niñez, en el tema de poder mejorar condiciones de vida para las familias, ¿verdad? Impulsar cadenas productivas como la pesca, como el cacao, entre otras. Y Saupol, pues que es una empresa privada que ya nos han dado un conocimiento amplio de todo lo que han desarrollado, pues ellos nos asisten y hemos hecho como esta alianza que genera, creo yo, que toda la fuerza para poder impulsar todas las acciones aquí en el territorio. Siguiente. Bueno, el impacto, ¿verdad? Que es dentro del impacto, lo que nosotros hemos medido y a las comunidades les parece perfecto es, en primer lugar, el clima, ¿verdad? Las reducciones de las emisiones a través de la conservación forestal. Al poder hacer esto, pues sabemos que vamos a tener estos beneficios ecosistémicos en cuanto a la biodiversidad, porque estaríamos conservando la fauna de muchas especies que también se encuentran amenazadas de flora y fauna debido a la pérdida de los bosques, y que esto vendría a contribuir directamente a que eso se controle. La sensibilización y la capacitación, pues justamente ya les comenté, estamos trabajando justamente en ese eje de poder llegar a toda la población, e incluso hemos estado haciendo la utilización de medios de comunicación como la radio, porque sí es bastante complejo poder llegar a cada comunidad. El territorio es grande y también el acceso es bastante dificultoso. En cuanto al recurso hídrico, ¿verdad? Aunque sí es una de las zonas que más agua tiene, a veces no es el agua tan adecuada, ¿verdad? Y también contribuye de alguna manera a poder mejorar las condiciones en cuanto a la calidad y cantidad del servicio hídrico. Las comunidades y el empleo y el tema de la gobernanza, ¿verdad? Que eso es justamente ya en el territorio, el tema del empleo, pues es buscar, si las comunidades que están dependiendo del bosque directamente, cómo buscar otras opciones de medio de vida para poder pues no frenar un poco la demanda del uso forestal. Y nosotros todo esto lo hemos llevado a consultas a nivel del territorio y las comunidades concuerdan pues que es necesario. Ellas son conscientes de que sí hay que seguir cuidando. Ellas lo hacen más por su tema cultural y por toda esta armonía que el bosque significa para ellos, ¿no? Porque también hay que ver lo que, más allá de un recurso natural, para las comunidades el bosque significa mucho más que eso. Entonces, ellas están súper, creo yo, metidas con el proyecto justamente por estos elementos, ¿no? Por este impacto que generamos. Siguiente.
Pues nosotros... Por favor, que así sí, ya pasamos al programa. Sí, nosotros pensamos aplicar a 2 estándares con Berra, el estándar CCB y el estándar pues que ya nos explicó Ángelo, que es el estándar de carbono verificado. Siguiente, tal vez ya solo para cerrar, creo que es la siguiente diapositiva. Bueno, este es un recorrido de que llevamos desde el año 2018 para poder impulsar el proyecto de varios momentos importantes que han pasado. Siguiente, solo quiero dejarles ya para finalizar la presentación, si puedes dar un clip en la foto de la señora para que ustedes puedan escuchar también un testimonio de parte de las comunidades. Máxima en la Mosquitia y en el Consejo Territorial Batiasta que nos apoye para que pueda la comunidad que entienda sobre el carbón. La iniciativa es muy buena porque no hay nada de daño, solo simplemente es captar o limpiar o mantener el aire limpio, ¿verdad? A través de nuestros bosques. En este caso, como Batiasta serían los manglares, ¿verdad? Y participaría, o sea, lo que es la inclusión, ahí se puede practicar, ¿verdad? Mujeres, niños, jóvenes, adultos, hombres, mayores. Y recuerde que el recurso es de nuestro. Y nos interesa mucho para que este programa Carbono Azul que esté en la Mosquitia. Entonces es un puente de ingresos, un puente de trabajo y yo espero que nuestra gente, nuestra población aquí en la Mosquitia se integre todo esto y todos juntos manos a la obra para que todo este proyecto que se lleve a cabo feliz término. Bueno, pues con eso creo que finalizo mi presentación. Muchas gracias y cualquier cosa pues seguimos aquí a la orden. Muy bien, muchísimas gracias María José. También por los testimonios, si quieres poner el enlace ahí por el grupo para que todos los asistentes, quien quiera que lo pueda ver. Yo creo que los testimonios en todo lo que estamos hablando son muy importantes y también, como decía creo que Liliana, lindo sonido ambiental. Se oía ahí al gallo en territorio, eso es fantástico, llevarnos al lugar. Hay muchísimas preguntas, poco tiempo, las voy a agrupar si os parece bien y como también han comentado todos los panelistas y muchos han puesto también su email, las que no podamos contestar ahora, pues vamos, totalmente abiertos y accesibles para responder. Es un tema que está, como digo, está trayendo muchísima atención, siguen habiendo más de 150 asistentes, lo que nos anima a seguir organizando estos webinars en este sentido, ¿no? Bueno, algunas preguntas muy rápidamente. Y cualquiera de los ponentes yo os pediría lo mismo, mucha brevedad en la respuesta para tratar de abarcar en estos pocos minutos el mayor número de cuestiones. Ignacio Sojo, que era el primero que preguntaba, de Antesis La Bola, decía, ¿cómo se ve el recorrido de los créditos de carbono de cara a la estrategia SBTI, carbón neutral, net cero, créditos de compensación versus absorción? También Choni Fernández, de Portaventura, a la que, bueno, pues me alegra mucho poder saludar por lo menos también aquí en virtual. Ojalá que pronto Choni de nuevo presencial. Ella preguntaba, para ser neutro en carbono, ¿hay que reducir y compensar el 100% de las emisiones directas o también las indirectas? Decía, para algunas indirectas no hay metodología todavía. Otra pregunta también que hacían, y algunos las han hecho similares, ¿cuál es la diferencia entre compensación y neutralización? ¿Cuál es preferible? Y la última que hago en esta primera ronda y es de Pablo Cohan, que dice, ¿no sería más factible que el CO2 a utilizar provenga la separación de otros gases? Bueno, si quieres, Mauro, pues son muchas preguntas y cada una de ellas da para otra sesión como esta, pero bueno, lo que quieras hacer una primera reflexión y los demás ponentes lo mismo, los que queráis hacer una primera intervención, de una pregunta, de todas, de cómo lo veáis mejor. Así que, Mauro, cuando quieras. Vale, sí, no me voy a acordar todas las preguntas, pero cualquier cosa la repetimos. La primera, con el tema de Science Based Target o SBTI, mi visión es que hoy en día, de hecho, la pregunta
no tiene respuesta porque justo la iniciativa de Science Based Targets está por lanzar como las directrices justamente para responder esa pregunta. Entonces no se sabe exacto, pero mi visión es, por un lado, Net Zero es a largo plazo, y en el medio está el objetivo basado en la ciencia o Science Based Target para llegar, por ejemplo, a 2030, que lo más probable es que las empresas, por ejemplo, un Science Based Target sea reducir 50% las emisiones para 2030, y Net Zero más para 2040 o 2050. Y por otro lado, como decía, todavía la iniciativa no dio su opinión sobre compensación, pero lo importante de la iniciativa es más para la reducción misma de la empresa, para la parte de arriba de mi cuadro, ¿no? Para realmente la reducción, más allá de la compensación. Y más allá de eso, básicamente, una vez que, como decía al principio, una vez que reduce al máximo, compensar el resto. En la industria se habla de neutralizar o compensar las emisiones casi indistintamente, depende a veces más de los conceptos. Y en cuanto a la pregunta sobre emisiones evitadas o removidas, que es un debate que yo igualmente lo veo más a futuro, porque hoy en día, por más que las empresas quieran enfocarse en remover, básicamente hay una diferencia. Para explicarlo rápido, remover sería capturar el CO2. Eso se puede hacer, por ejemplo, plantando un árbol que capture o con tecnologías que capturen realmente el CO2, pero los proyectos de emisiones evitadas para mí son muy importantes ahora mismo. Quizás en 10, 20 años dejarán de serlo, pero hoy, por ejemplo, las emisiones evitadas es, por ejemplo, apoyar un proyecto que evite la deforestación, como hablaba María José, que a darle financiamiento a las comunidades, quizás eso evita que terminen sobreexplotando ciertos recursos. Hoy en día hemos visto el Amazonas y un montón de ecosistemas que están en récord de deforestación. Esto pasó en los últimos años, cada vez hay más récord de deforestación, o sea que para mí los proyectos que protegen, que aunque sean reducciones evitadas y no removidas, son casi son fundamentales, digamos, para mí, porque lo que se evite emitir hoy al proteger un bosque va a ser es mucho más importante que algo que a futuro, en 10 años, sea capturar ese CO2. Hay que proteger lo que hay ahora. Entonces, bueno, quizás me extendí un poco, pero no sé si quieres repetir algún tema más o pasar a otra pregunta. Sí, si queréis, o el mismo, quien queráis, Ángelo, Benjamín, María José, la que preguntaba, por ejemplo, Choni, que algo también ya habéis mencionado, sobre si para ser neutro en carbono hay que reducir y compensar al 100% las emisiones directas o también las indirectas. Sí, para una empresa que puede decir soy neutro en carbono, o nosotros le decimos climáticamente neutral, sí, tiene que reducir todas. Hay lo que se llama alcance 1, 2 y 3. Igualmente tú puedes decir compensé tal cantidad o compensé solo una parte, no sé, la de transporte, las de tal operaciones. Puedes no necesariamente cubrir toda la huella. Digamos, eso es una elección más de comunicación, de decir voy a compensar una parte, la otra, mientras sea transparente en cuanto, puedes decir voy a compensar solamente este año. Hay empresas que están compensando para atrás, como Microsoft, que dice voy a compensar las emisiones de todo desde el 70 a la fecha. Entonces, mientras sea transparente en cuánto se compensa, eso es lo importante. Pero volviendo a la pregunta más para cerrar, es si tú dices que tu empresa a nivel totalidad eres neutro en carbono, ahí sí tienes que incluir la mayor cantidad de emisiones, por lo menos de las que puedas medir, y hacer un buen estimado y hacer una buena huella de carbono para decir cuánto estás compensando. Muy bien. No sé, Ángelo, como tú también tenías ahí un poco de urgencia, que tenías otro webinar, si quieres añadir algo más, para completar. Mira, creo que sigue la pregunta si un crédito de carbono que proviene de una captura o de una reducción de emisiones vale lo mismo o si es lo mismo. Desde el punto de vista del certificado que nosotros otorgamos cuando cumples con todos los requerimientos que yo mostré, es lo mismo. Es una unidad de carbono verificada. Ahora, como en todo mercado, el comprador tiene preferencias que son casi persona a persona o corporación a corporación. A algunos les gustan los autos rojos y a otros les gustan los autos negros. A algunos les gustan las camionetas y a otros les gustan los autos de 4 puertas. Entonces, en ese sentido, la certificación en términos del certificado que entrega representa lo mismo. Es la remoción o la reducción de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente.
Ahora, la predilección del comprador es la que varía, como lo mostré también en la lámina que, por ejemplo, Microsoft se asocia a proyectos que son de soluciones basadas en la naturaleza y además ellos están mucho más centrados en temas de captura de carbono que de reducción de emisiones. Por distintas justificaciones que, por supuesto, vale mucho más la pena preguntárselo a cada persona que tiene esa predilección. Pero en definitiva, desde el punto de certificación, la unidad que se emite es equivalente siempre. Muy bien. Bueno, algunas preguntas así específicas. Voy avanzando y sin problemas, ¿eh? Quien quiera así hacer alguna intervención. Hay alguna pregunta, por ejemplo, para Benjamín, que dice, ¿cuál es el plan que tienen para la recuperación y reciclaje de las baterías de los vehículos eléctricos? ¿Qué tan reciclables son estas baterías? Vale, perfecto. Pues en cuanto a esta duda, pues primero destacar que realmente las baterías de hoy en día de los coches eléctricos son muy avanzadas y mucha gente no lo sabe porque los ciclos que soportan estas baterías hasta llegar a un máximo de 80% de la carga son unos 3.000 ciclos, lo que equivale en las autonomías que tenemos hoy en día a más de 1 millón de kilómetros. Con más de 1 millón de kilómetros muchas veces los motores de los vehículos de combustión ya no funcionan. Entonces la batería realmente, digamos que tiene una vida bastante larga para utilizarlo dentro del vehículo. Y una vez llegado a estos 30.000 ciclos, pues tiene todavía una capacidad de 80%, que ya a lo mejor para el vehículo y sobre todo para deportivos, a lo mejor ya no tiene sentido utilizarlo, pero sí lo podemos utilizar en una segunda vida, como digamos, como podría ser capturar energía sostenible para usarlo en el momento que haya más demanda en la red. Estamos trabajando en diferentes proyectos para utilizar esas baterías en capturar energía verde o para otros ámbitos. Y una vez que ya llega el final de la vida realmente, que hablamos de a lo mejor 15, 20 años de la batería, pero en algún momento va a llegar, pues tenemos también metodologías de recuperar hasta un 99% de todos los materiales que usamos. Y realmente, junto también con el grupo Volkswagen, que somos partners, trabajamos en esta recuperación, porque al final todo material que usamos para las baterías, obviamente también hay que recuperarlo, hay que trasladarlo, y entonces es más factible y más fácil también de reciclar estas baterías, que son materiales muy preciosos que necesitamos y intentamos de tener un ciclo cerrado también para estas baterías. Muy bien. Mira, María José, bueno, quien quiera, yo voy haciendo así un poquito. William Arreaga, por ejemplo, de eso que mencionabas al final, si se consideran como venta o contribución, él apunta, yo lo digo así con la pregunta y lo mismo, no sé si la has leído, dice, si es una venta, y según él, y no debería llamarse contribución porque se la han ganado al implementar las actividades de mitigación y eso debería reflejarse en el precio de los créditos de carbono. Nadie vende al costo, debe haber un margen de ganancia y el comprador debería estar dispuesto a reconocerlo cuando compra. Y dice, eso me trae una pregunta en relación a Carbón Azul. ¿Cómo se comporta el mercado en términos de compra-venta de créditos provenientes de proyectos de manglares comparado con otros tipos de proyectos a FOLU? Sí, no sé sí, yo te comento. Nosotros hemos manejado siempre con las comunidades que lo que estamos haciendo es una venta y explicar el qué estamos vendiendo. Es un poco complejo para ellas el entender que prácticamente vendemos un servicio ecosistémico, que es algo que no se ve, que es algo intangible. Entonces, al saber ellas, al darse cuenta ellas de esto, para ellos la palabra venta, desde su idioma, desde toda su cosmovisión, es una palabra pesada, es una palabra que no encaja. Entonces, porque para ellas venta es como que las demás personas pueden creer que ellas están vendiendo su territorio o están vendiendo sus recursos naturales. Entonces, ellos prefieren, sí saben todo lo que hacemos, ¿verdad? Sí saben que vamos a hacer una transacción, pero no están de acuerdo con llamarlo con esa palabra venta de bonos, no por todo el contexto que puede implicar o de cosas del pasado que pues ellas han vivido.
En cuanto al tema de los bonos provenientes de manglares, pues sí son bonos bastante atrayentes. Incluso hay clientes para South Pole que piden proyectos exclusivamente solo de bonos que provienen del bosque de los manglares. Este proyecto en la Mosquitia hondureña es un proyecto bastante atractivo para el mercado voluntario, porque no solo estamos metiendo una diversidad de bosques, incluyendo los manglares, sino también que estamos trabajando con poblaciones meramente indígenas. Y eso es algo que las personas o las empresas quieren retribuir, ¿verdad? Quieren ayudar. Y todos estos elementos variantes hacen que el proyecto sea muy carismático y también sea un producto, ya hablándolo comercialmente, un producto top que se coloque en un mercado para que las empresas quieran financiar. Muy bien. Sí, para complementar eso de María José, exacto, como ella dice, es el proyecto de Honduras que ella comentó, es uno de los más interesantes hoy en día, es súper innovador en cuanto al tema de la metodología de carbono azul, que si no me equivoco es el primero que se lanzó al mercado, entonces es un gran proyecto, por eso tiene un precio un poco más elevado que otros proyectos, porque es innovador, muy carismático, trabajando con comunidades, con el tema carbono azul, o sea, es un proyecto muy, muy interesante. Muy bien, sí, sí. Yo creo que ahí se demuestra, ¿no? Y se lleva a la práctica y se ve cómo se lleva a la práctica algo como esto. Hay un par de preguntas y igual, perdón si me he dejado alguna. Si me he dejado alguna sin problemas, nos la enviáis por el chat o por email. Pero un par de preguntas y si os parece hacemos una última ronda para que podáis hacer una última intervención. Podríamos estar mucho más rato porque el tema está generando muchísimo interés, pero creo que con estas dos preguntas así podemos también pues con el tiempo que teníamos. Luz María Burgos preguntaba, y quien quiera, un tema súper interesante, apunta, dice, me gustaría saber cómo se pueden transar los bonos de CO2, que algo también habéis mencionado, y Carlos Ludo, gran amigo mexicano, comenta, ¿qué opinan del hidrógeno y las celdas de combustible? Y bueno, también hay alguna pregunta relacionada con el greenwashing, con el marketing verde que tú apuntabas también, Mauro. Bueno, con esto, quien quiera si hacer alguna última intervención, quizá Mauro comienza, hacemos por el mismo orden, luego Benjamín, y en lo que queráis, hacer una última pequeña intervención. Adelante, Mauro. O Benjamín, no tengo problema que queráis. Perdón. Creo que estás ahora, sí, Mauro. No, dale tú, Benjamín, sí. Luego yo hablo de la otra parte. Vale, perfecto. Pues en cuanto al hidrógeno o las celdas de combustibles, yo creo que el hidrógeno es un bien muy escaso hoy en día, sobre todo el hidrógeno verde, que está producido con CO2 neutro. Y además es un bien que nosotros, al menos en la automoción, no creemos que tiene sentido aplicarlo en el vehículo. Porque para entender qué pasa con el hidrógeno es básicamente cambiamos una forma de energía, que es básicamente la energía, la electricidad, a otra forma de energía, que es el hidrógeno. Y en esta transición perdemos ya un parte de la energía. Luego, lo que tenemos que hacer para usar esta energía otra vez para el movimiento, lo tenemos que transformar otra vez a la energía eléctrica para luego utilizarlo en el motor eléctrico y usarlo otra vez para llegar a un movimiento. En toda esta transición, más el transporte, perdemos hasta un 70% de la energía. Y por lo tanto, nosotros no creemos que es el objetivo final para utilizar el hidrógeno para un vehículo. Sí creemos que el hidrógeno es importante para llegar a una industria neutro en CO2. Por ejemplo, en toda la producción por ejemplo, metales o cualquier industria que tiene necesidad de muy altas temperaturas, pues seguramente que el hidrógeno en un futuro, el hidrógeno verde, va a tener un rol muy importante para llegar al neutro en CO2 en estas industrias. Pero para el vehículo creemos que la energía eléctrica es mucho más sencilla de transportar y de utilizar y tiene mucho menos pérdidas en la generación y en el transporte.
Muy bien. Bueno, y Mauro, sí. sí, en la parte de comercialización, no sé exacto a qué se refería, como en qué parte, básicamente Southpol, la diferencia que tiene con otros es que somos desarrolladores, con partners como Ayuda en Acción, por ejemplo, y otros, por ejemplo, dueños de proyectos, y también comercializadores. Hay muchos en el mercado que pueden ser solo comercializadores, que ayudan en el fondo a los dueños de los proyectos a vender sus créditos. Más a nivel minorista, por ejemplo, en southpol.com pueden ir, en una parte dice compensar, y ahí pueden ver nuestros proyectos y comprar créditos. Quizás quieren compensar algo pequeño, un evento, o ahí mismo pueden hacer, hay una calculadora de emisiones que pueden hacer un análisis rápido. Después, más a nivel empresa, ya es más conmigo. Si están en España, por ejemplo, me contactan y me dicen, tengo esta cantidad de toneladas que quiero compensar, y nosotros les mostramos los proyectos y sus precios. El precio varía mucho por el volumen, ¿no? Un precio minorista, que pueden ver en la web, pero si compran un volumen más grande, las empresas tienen un descuento, obviamente. Así que eso es un poco cómo funciona. En el mercado hay muchos desarrolladores, también muchos de lo que se llama traders. Lo ideal sería que, como recomendación, que chequeen con varios proveedores, digamos, como cuando compran cualquier producto, para comparar precios, para comparar qué tipo de proyectos, que vean lo que hay, los detalles, mientras más puedan entender un proyecto y ver los detalles que están en el registro, que hay un registro público de los proyectos, mejor, para saber bien qué proyecto están invirtiendo y están apoyando con ese dinero. Y no, creo que había otra parte de la pregunta, pero no recuerdo. No, decía la de transar los bonos, yo creo que más o menos se han ido así respondiendo. Ángelo, si quieres también añadir algo, sí, para ir cerrando ya el coloquio. Creo que Ángelo se tenía que retirar antes. Sí, creo que ya se ha retirado, ¿verdad? Sí que tenía otra. Pues María José, si te parece bien así también para... No, pues muchas gracias. Esperamos que no sea el último espacio donde logremos presentar más avances sobre este proyecto de carbono azul en la Mosquitia hondureña, y les estaremos compartiendo los avances que tendremos en el transcurso. Chao. Chao. Pues Saludos a todos y todas. Sí, igualmente, muchísimas gracias a todos. Se mantenían muchísimos espectadores todavía, así que está claro que es un tema que cada vez genera más interés, muchas dudas, como se han visto en las preguntas, y haremos lo posible en Corresponsables, pues con la ayuda de partners tan buenos como Mauro, como todos los que habéis estado, pues de irlas clarificando, de llevarlo a la práctica. Yo creo que la acción es fundamental, como se ha ido viendo, y es un reto todo relacionado con la lucha contra el cambio climático, y muchos de estos temas quizá no tan conocidos para el mundo de la responsabilidad social, de las direcciones que lideran estos temas en todo el mundo, porque la asistencia ha sido en muchísimos países. Pues trataremos de seguir realizando más webinars, jornadas, publicaciones y todo lo que desde nuestros medios de comunicación podemos aportar, con aliados tan buenos como los que han estado esta tarde, para lograr entre todos avanzar en este trabajo, en esta construcción de un mundo mejor, más sostenible y más justo. Así que no queda más que agradeceros de nuevo a Mauro, Benjamín, Ángelo y María José por vuestra participación, por todo el trabajo que estáis realizando, y porque podamos seguir avanzando juntos y en alianza en todos estos temas fundamentales para el futuro de este mundo que nos ha tocado vivir. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Cuidaros.